les decía de que los contratistas no quieren hacerlo, lo dejan siempre al máximo con los, digamos, no que tenga problemas, pero uno podría hacer un mejor trabajo si pudiera regular la presión que uno le transmite a la necesaria y no de más. Por eso les decía de que hay controles de carga de tipo hidráulico que me permiten manejar, en vez de con un resorte, manejar con algún tipo de cilindro la carga sobre el tren de siembra. Esto es fantástico, digamos, es lo ideal, porque yo directamente desde el tractor puedo darle más o menos carga al tren de siembra, y además, ya sea esté en la posición de abajo o en la posición de arriba, la carga es constante siempre. No es como el resorte, que cuando el resorte se comprime, si bien permite que suba el disco, también aumenta la carga por la compresión, ¿no? Bueno, las ruedas controladoras de profundidad. Las ruedas controladoras de profundidad ya se las he mostrado en muchas de las diapositivas anteriores. Acá vemos distintos tipos de rueda. Puede ser una sola rueda, y probablemente a ustedes les esté llamando la atención que tenga este labio aquí, ¿no? Bueno, fíjense, estas ruedas en general tienen este diseño. Tienen una rueda, la rueda propiamente dicha, y esa rueda tiene un labio, a su vez, de goma flexible al costado, que es el que va en contacto con el abresurco. Bueno, este labio flexible de goma, la función que tiene es ayudar a limpiar el abresurco, y por eso se le coloca ahí, y además impedir que se meta tierra entre el abresurco y la rueda limitadora de profundidad. Por ejemplo, en esta diapositiva que ustedes están viendo acá, esto está mal regulado. Esto tendría que estar prácticamente en contacto, rozando prácticamente, como vemos acá, prácticamente rozando el abresurco. A su vez, es muy frecuente ver que tenga no una sola rueda, sino tengan dos ruedas limitadoras de profundidad, una rueda y otra rueda. Cuando llevan dos ruedas limitadoras de profundidad, estas dos ruedas están conectadas en la parte superior mediante un balacín que va promediando la profundidad que va tocando esta con respecto a esta. Esto es para tratar de, si la rueda pasa en un lado del abresurco, aparece un residuo de un tallo de maíz o aparece más paja que del otro y demás, bueno, tratar de compensar haciendo un promedio de la profundidad de las dos ruedas que van tocando. No sé si queda claro, ¿eh? Esto será un balancín, se dan cuenta, si esta quiere subir, baja la otra, y si esta quiere subir, baja la otra. Entonces, promedia siempre la pisada. Hay ruedas más anchas, hay ruedas más angostas, hay ruedas metálicas, hay ruedas inclusive hasta de teflón también. La idea es, las ruedas, es muy importante que las ruedas no se les adhiera a tierra. Siempre lo que se busca es que la rueda tenga la menor coeficiente de rugosidad posible para que sea fácilmente autolimpiante, o que uno inclusive hasta le pueda poner algún limpiador, algún rascador. ¿Por qué insisto con esto y es tan importante? Y bueno, porque imagínense, si se me adhiera barro en la superficie de la rueda, levanta el abresurco y por lo tanto me cambia la profundidad de siembra. Entonces por eso aparecen este tipo de ruedas distintos. Las más utilizadas son las de goma labiadas, estas que les muestro acá, esta o la de acá abajo, y bueno, estos supuestamente tienen algún grado de flexibilidad que permite algún grado de autolimpieza. Si no, en situaciones más complejas tengo que ir a ruedas de metálicas con un rascador que me permita mantenerlas lisas, limpias, para que siempre mantengan la profundidad de trabajo. Acá ven que en esta foto, espero que la puedan visualizar, que se den cuenta que es, acá tenemos la rueda limitadora, acá estaría el límite de la profundidad de siembra, fíjense, acá está el abresurco, y vemos un abresurco descentrado, esta sería la profundidad de siembra respecto a la limitadora, y acá adelante vemos una cuchilla buble cortarrastrojo que va bien en el medio del abresurco doble. Esta va cortando, así estaría la composición de un tren de siembra. Bueno, lo mismo. Fíjense, acá tenemos una sola
rueda limitadora de profundidad, acá estamos teniendo la rueda limitadora de profundidad en su punto máximo, en el cual directamente el abre surco prácticamente no estaría trabajando. Acá la tenemos en un punto máximo subida y es este del plano respecto a este. Así que esta línea imaginaria respecto a esta otra línea imaginaria sería esta la profundidad de siembra. Como les dije hoy, para cambiar la profundidad de siembra hay que modificar rueda por rueda en cada uno de los drenes de siembra, cosa de que no es un trabajo tan sencillo. Hasta ahora todavía los fabricantes no han conseguido imaginarse algún sistema que me permita, bueno, hay alguna excepción, pero que me permita subirlas y bajarlas todas juntas y hacer una práctica que sea sencilla. Acá ven claramente, esto prácticamente está sembrando casi superficialmente, probablemente sea una siembra de pradera, por ejemplo, que tenemos que depositar la semilla casi en superficie. Bueno, seguimos con el tema de lo que es control de profundidad. A ver si se fijan, acá tenemos las ruedas controladoras de profundidad, acá vemos lo que la profundidad efectiva de trabajo. Vemos en este caso dos ruedas limitadoras de profundidad. Y bueno, algunos casos especiales que en vez de colocar una rueda limitadora de profundidad, se le puede adosar un suncho, como lo que se llama, que es esto que se ve acá, o esta que se ve acá, se le adosa directamente al abre surco, se le pone un suncho limitador y esto queda fijo. Solamente esta es la profundidad, y si yo quiero cambiar la profundidad, tengo que sacar este suncho, sacar y poner otro que sea más chico o más grande. Esto también son soluciones interesantes a veces para situaciones complicadas, como el caso de las arroceras. Se suele utilizar a veces, en vez de una rueda limitadora que apoye más superficie, reducirla con un suncho limitador. Pero bueno, son situaciones especiales. Acá vemos otro ejemplo. Tenemos una sola rueda con un monodisco en este caso y su rueda limitadora. Lo mismo, acá vemos la rueda limitadora y el abre surco. Fíjense, como les decía, en suelos que tenemos más complicados, que tenemos adherencia, un suelo que está húmedo y que tenemos adherencia, por ejemplo, el trabajo de una limitadora metálica con un raspador que consigue mantener esta rueda limpia y por lo tanto mantiene una profundidad de trabajo constante. Inclusive yo no sé, la verdad que no lo veo muy claro, pero es probable que también hasta que esta cuchilla sea lisa, para justamente disminuir los problemas de estos de atoramiento que les decía. Bueno, existen también algunas situaciones en las cuales directamente para evitar que se atore y tengamos más problemas, se le saca literalmente las ruedas limitadoras y se deja que las ruedas tapadoras hagan el control de profundidad. Estas son también para situaciones extremas, arroceras, cultivos de maíz, en la cual aparecen los tocones de maíz de las raíces que son muy difíciles de manejar. Entonces, como apoyan las ruedas limitadoras de acá, lo tiende a levantar al abre surco y directamente una de las soluciones es sacarle las ruedas y dejar que las ruedas tapadoras hagan el control de profundidad. Acá ven, por ejemplo, un claro ejemplo. Esto es un típico diseño de arrocera, ¿ven? Acá tenemos un doble disco con discos alveolados, o sea, máxima capacidad de corte, y el control de profundidad literalmente lo está haciendo las tapadoras adosadas al surcador. Entonces, de tal manera, esto es chiquitito, es cortito, puede copiar una protuberancia grande fácilmente, que un tren de siembra largo, y no tiene rueda cortarrastrojo. ¿Queda claro? Por favor, si no se entiende, díganme y volvemos a buscarle la vuelta. Esto es lo que les contaba. ¿Se acuerdan cuando les dije que una siembra empezaba en la cosecha? Les dije que una siembra empezaba en la cosecha porque el residuo, la distribución de residuos es claramente una limitante importantísima en la siembra. Fíjense cómo yo puedo poner la profundidad de siembra teóricamente es la misma en las tres situaciones.
Yo puse mis ruedas reguladas respecto al disco y las puse en la misma situación para los 3 casos. Pero si yo tengo una cantidad de rastrojo importante y mis ruedas apoyan sobre el rastrojo, bueno, la profundidad de siembra real va a ser de, no sé, 1 centímetro, va a ser de 3 o va a ser de 5 centímetros como yo quería originalmente. Entonces, fíjense cómo un mal trabajo de cosecha me puede arruinar la mejor de las siembras y la mejor de las sembradoras. Y por lo tanto después tener un cultivo que es un desastre. Gente, si les parece bien, hacemos 15 minutos, 11:15, arrancamos, hacemos un descansito. Buenísimo, sí, sí.
Bueno, ¿se escucha? ¿Se escucha? ¿Estamos en línea? Sí, sí, profe, se escucha bien. Bueno, estamos en el último tramo. Esto es lo que les habíamos comentado, el tema de lo que es la profundidad de siembra y cómo puede afectar los residuos en el campo, complicándome el trabajo de siembra. Bueno, una vez que dejé la semilla en el surco, en el fondo del surco, ya se los había comentado, no necesito ahora apretar esa semilla en el fondo del surco. Para poder apretar esa semilla en el fondo del surco, fundamentalmente tengo dos herramientas. Una es una rueda aprieta semilla, pisa grano, bueno, una rueda. Y el otro elemento que puedo tener es, en vez de tener una rueda, tener solamente un flexible de teflón, que ahora se lo voy a mostrar, que cumple la misma función, o por lo menos una función similar. Las ruedas apretagranos pueden ser de distintos materiales, puede ser simplemente una rueda de una banda de goma rígida, tan sencillo como eso. Puede ser que tuviera una rueda de goma rígida, pero con el ángulo en bisel. Inclusive puede ser de grilón solamente, o de acero inoxidable. Toda la idea de esto es de que esa rueda tiene que tener algo de tensión siempre, alguna presión para poder pisar justamente esa semilla, pero la clave de esto es de que esa rueda no vaya a adherírsele tierra en la periferia. ¿Por qué? Porque si se adhiere tierra, acá no me cambiaría la profundidad de siembra, pero sí puede pasar que se me quede pegada semilla dentro del surco, la levante y la tire a otro lado. Entonces, en vez de estar apretando la semilla, se puede transformar en una rueda que me está sacando semilla del surco en vez de estar apretándola. Ese es el problema de las ruedas. Entonces, por eso acá, por ejemplo, ven una muy buena rueda de una banda de acero inoxidable. ¿Por qué es acero inoxidable? Bueno, porque es uno de los materiales, junto con los del teflón, que menos adherencia presentan, con algún resorte acá que tiene para darle algo de carga, algo de presión para que pueda hacer el trabajo. Acá tienen una rueda directamente de teflón. Siempre, como les digo, están buscando el tema de que no se le adhiera tierra, para que justamente no corramos el riesgo de que sea capaz de pegar, que la semilla quede adherida y que me la saque del surco. Esas ruedas, como les decía, esas ruedas aprietagranos, realmente mejoran, sobre todo uniformizan la velocidad de emergencia de las semillas, así que son realmente muy convenientes. Cuando la situación llega a tal extremo de que tengo un suelo tan complicado como un vertisol húmedo, bueno, por más que sea de teflón o que sea de inoxidable, no alcanza para que la rueda esa pueda hacer un buen trabajo, y se prefiere y se utiliza directamente las colitas de castor, que es simplemente una varilla achatada de teflonado, de grilón, algún material, de algún polímero de ese tipo, que de poca adherencia, que literalmente entra en el suelo, esto está achatado, entra en el surco, y pues simplemente por la rigidez del material, ustedes ven acá, todo el material está hecho de este polímero, y bueno, tiene algún tipo de flexión que le permite que mantenga la presión hacia las semillas, y al ser de este diseño, que es como si fuera un cuchillo, digamos, que estaría pasando, un cuchillo relativo, ¿no? Porque es grueso y es mucho más grueso, obviamente no hace ninguna función de corte y es romo, pero quiero decir, se desliza sobre el suelo, y por lo tanto no hay posibilidad de que se le adhiera suelo a esto, y hace un trabajo en ese sentido muy bueno. Nosotros en la cátedra hemos hecho algún trabajo de esto. Por supuesto, la rueda es la que mejor trabajo hace. La rueda supera en eficiencia el trabajo sobre la colita, pero como les digo, en situaciones complicadas, con la colita puedo hacer el trabajo y la rueda directamente se transforma en un elemento problemático, en vez de ayudar justamente hace un trabajo totalmente ineficiente. Si tengo condiciones normales, la rueda sin duda es la mejor opción.
Y ahora vamos llegando al tema del tapado del surco, que ya estamos terminando con el tren de siembra. Tenemos el tapado del surco. El tapado del surco, como les dije hoy, normalmente sacando para los monodiscos que llevan una sola rueda tapadora, como sería este caso, una sola rueda, normalmente siempre son dos ruedas para todos los sistemas bidisco que tienen una angulación. Tienen una angulación entre ellas, como ustedes ven ahí, se ve más claro acá, tienen una angulación, y además pueden también tener una angulación en el plano vertical, o sea, en el plano vertical también pueden estar más juntas, o sea, tienen una angulación, como ven acá, se ve claramente en el fondo, están más cercas que en la parte superior. Por lo tanto, hay una angulación en el plano vertical y también pueden tener angulación en el plano horizontal. Esto depende del fabricante y depende de dónde piensa que la máquina va a trabajar. Hay algunas sembradoras que tienen muy buenas regulaciones en las ruedas tapadoras y hay otras que no tienen tantas, que prácticamente no se les puede regular nada. Y bueno, y esto depende de qué, y depende del suelo que estamos haciendo, como siempre. En suelos más problemáticos, más duros, con mucho más rastrojo, adhesivos y demás, necesitamos ruedas tapadoras no solamente que tengan una buena penetración, sino que además tengan buenas capacidades de regulación para que yo pueda realmente hacer el trabajo. Y luego, en cuanto a las ruedas en sí, hay dos tipos grandes, digamos, de diferencias. Están las que son de rueda, que puede ser una rueda lisa, rígida de goma, o biselada, como ven acá. El bisel va para justamente colaborar en el cerrado del surco. O pueden ser casquetes, ahora fíjense que no dije discos, son casquetes estrellados. Y a su vez estos casquetes se pueden colocar hacia adentro o se pueden armar hacia afuera. Entonces, ¿para qué son los casquetes? Bueno, los casquetes se utilizan fundamentalmente cuando tenemos suelos que son duros, son difíciles de que aportar tierra, entonces los casquetes se hacen, por supuesto, por las puntas al ingresar dentro del suelo, me dejan mucho más cantidad de suelo suelto y por lo tanto puedo aportar suelo al cerrado del surco. Con un suelo franco, fácil, normal, una ruedita simple de goma es suficiente. En suelos que son muy arcillosos, adhesivos, generalmente utilizamos estas ruedas de goma lisas, biseladas, porque estas ruedas se las puede limpiar y se adhiere menos cantidad de material. Y hacia afuera o hacia adentro depende de la agresión que yo quiero. Hacia adentro hace un trabajo mucho más agresivo hacia adentro de la línea del surco y hacia afuera abren suelos, hacen suelo suelto, pero no son tan agresivas. Y eso, bueno, va a depender de cada situación en particular. Pero sepan que tenemos muchas opciones de manejar las ruedas tapadoras y normalmente los contratistas no las manejan, tienen la que vino de fábrica la máquina y realmente acá es donde hacemos muchas veces se hace la diferencia en cuanto a la calidad de siembra. Bueno, como ven, tenemos, por ejemplo, acá un clásico monodisco, rueda aprieta semilla y una sola rueda. La rueda que va a apretar, obviamente, va a ir del lado del surco que está más compactado. ¿Se acuerdan que el monodisco tenía dos paredes diferentes en el surco, en la B? Una estaba fratachada, compactada, que es donde el disco apretaba, y el otro que desgarrada. Así que se coloca una sola rueda acá que trabaja desplazando una pared del surco para tapar en los monodiscos, y acá ven ejemplos, por ejemplo, con mucho rastrojo, cómo se colocan los casquetes para manejar y cortar y de alguna manera hasta manejar estos rastrojos, que como les dije hoy pueden ser de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, depende de la agresividad que querramos hacer para conseguir un tapado. Correcto. Bueno, fíjense en estos diseños, por ejemplo, acá tenemos una manija que nos permite cambiar la angulación de las ruedas, darle más ángulo, menos ángulo, y muchas inclusive tienen también otra manija por aquí que
te permite cambiarle la tensión, o sea, darle más presión para transmitir más fuerza de penetración al suelo para hacer un trabajo más agresivo o menos agresivo. Y acá lo tienen armado en una exposición con distintos tipos. El fabricante te ofrece ruedas lisas o, por ejemplo, ruedas dentadas. ¿Cuál es tu respuesta? Bueno, depende qué es lo que estés necesitando, en dónde vas a estar haciendo el trabajo. Bueno, el tema del transporte. Ustedes saben que las sembradoras, y cuando lo vimos al principio en la clase anterior, yo les comenté el tamaño de las sembradoras. Las sembradoras cada vez son más anchas y llegan a tamaños realmente increíbles de manejar, ¿no? Estamos hablando de sembradoras de 12 metros de ancho, por ejemplo. O sea, son realmente impresionantes porque se busca, obviamente, aumentar la eficiencia del trabajo. O sea, acuérdense, la eficiencia del trabajo, ya lo habrán visto en el práctico, pero es en hectáreas por hora, o sea, superficie por tiempo. Entonces, con esa manera yo determino la eficiencia de trabajo de mi máquina. Obviamente, lo que queremos todos es que tengan la máxima eficiencia posible. No solamente para ahorrar costos, o sea, disminuir los costos de trabajo, con un solo tractor hago mucho más hectáreas, sino que además también por el tema de las oportunidades de trabajo. Si a mí me llueve, de pronto tengo que parar el trabajo, se me empiezan a desplazar las fechas de siembra, tengo problemas, en fin, todos queremos hacer el trabajo lo más rápido posible y bien. Entonces, el ancho es uno de los factores que juega notablemente para tratar de obtener este objetivo. Ahora, ¿qué pasa? El ancho de trabajo, por supuesto, es una gran contra para el transporte de la máquina, porque ¿cómo muevo una máquina de 10 metros de ancho de trabajo? Bueno, o de 8 metros de ancho de trabajo. No hay tranquera que pase. Obviamente es impensable poder llevarla en un camino. Entonces, la solución que se les ha encontrado a esto es hacerle el tiro vertical, o sea, hacerle el tiro en vez de el tiro normal de la sembradora que va avanzando, hacer el tiro de punta, de una de las puntas de la máquina, de uno de los extremos de la máquina. Entonces, hoy todas las sembradoras, de ancho de trabajo importante, todas tienen algún sistema de tiro de punta. Entonces, acá aparecen una cantidad de diseños que me facilitan ese tipo de tiro, porque no es solamente desarmar la barra de tiro lateral, se desarma y la colocas en un extremo, sino además también que todos los elementos de transporte, o sea, de las ruedas de la máquina, sean capaces de autoorientarse, por eso se pueden orientar solos, o sea, cuando uno la tira de una punta, las ruedas de transporte, que son las que sujetan la máquina, las que se usan siempre, tienen que tener la facilidad de poder autogirar y orientarse en el sentido, como muestro acá, en el sentido para poder ir, o acá abajo, para poder ir a poder transportarlas. Todo esto lleva su tiempo, de desarmarlas, volverlas a colocar. Inclusive hay algunas que directamente hay que ponerlas en un tráiler para poder transportarlas. Y hay otras que tienen la misma máquina, su barra de tiro, es capaz la máquina en forma hidráulica de levantarse, la gira a 180 grados en el aire y la deposita sobre la barra de tiro y automáticamente el tipo del tractor, sin bajarse del tractor, y un solo operario es capaz de mover toda la máquina y acomodarla para llevarla al campo siguiente o al potrero siguiente. Por supuesto, cada uno de esos sistemas tiene distintos costos. O sea, inclusive tienen demandas distintas. Este sistema que les estaba diciendo acá, que se automatiza, digamos, se autotransporta sola, requiere también de hidráulicos del tractor que funcionen realmente bien y que tengan muy buen caudal. Las otras son más sencillas, una de las de esa bulona y la bulona del otro lado. Bueno, esto va a depender de cuáles son las necesidades que vos tenés de tu máquina. Si sos un contratista que tenés que ir de un campo a otro, que están lejos y demás,
uno prioriza los mejores sistemas de transporte, y si de pronto uno compra la máquina para trabajarla en un solo establecimiento, esto no termina siendo algo tan importante. Pero sí es muy importante, sobre todo para los contratistas, no solamente la facilidad del transporte. Acá ven otra foto de la máquina levantándose en el aire completamente y ahora gira 180 grados para ubicarse. Acá la ven. Pero no solamente el tema de la facilidad de hacer del transporte de tiro, de punta, que yo les decía, sino también otro de los puntos y muy complejos que manejan las industrias de sembradoras es el ancho de la máquina. Yo acá, por ejemplo, acá tienen una máquina. Acá le puse la barra de tiro de la punta. Pero fíjense el ancho de la máquina. Muchas de estas máquinas tienen anchos tan grandes que no son compatibles con los caminos. Entonces, cuando uno la transporta, termina poniéndola en un tráiler con avisos de peligro y demás, porque no puedes transportarlas, porque exceden, aún de punta, exceden totalmente el ancho de permitido. Algunas, por ejemplo, tienen brazos hidráulicos para poder desplazarlas hacia arriba y reducir estos anchos de trabajo, que en algunos casos son, como les decía, realmente limitantes para el transporte de la misma. Bueno, acá ven otros ejemplos de traslado. El autotraslado que les comentaba hoy, sobre una barra de tiro propia de la sembradora, los traslados de punta. Bueno, hay distintas soluciones según el fabricante y, como les digo, las necesidades del usuario es la que te hace también tomar la decisión de qué es lo que necesitas. Bueno, los puntos también del transporte llegan a ser importantes muchas veces, el rodado que utilicen las máquinas. Si yo estoy en zonas que no tengo problema de suelo, rodados pequeños, duales, puestos de esta manera, pueden ser perfectamente alcancen para transportarla, pero en otras situaciones con suelos más problemáticos necesito que la máquina esa que tenga rodados de dimensiones importantes, que sean capaces de soportar la máquina sin hacer huellas y transportarla cuando tenga terrenos que tenga poco piso, o sea, que estén más blandos. Bueno, el tema después de la fertilización. ¿Ustedes se acuerdan de que les decía que el fertilizante se coloca en el mismo abresurco, en un doble disco, va en un lado la bajada de la semilla y en el otro lado la bajada del fertilizante, pero los dos se colocan en el mismo surco. Todas las máquinas tienen este sistema, pero hay algunas que tienen otro sistema más. Yo necesito muchas veces colocar fertilizante, dosis importantes de fertilizante, y hay fertilizantes que son fitotóxicos cuando coloco una densidad importante. Por ejemplo, la urea, el fertilizante más utilizado en el campo, con dosificaciones arriba de 50 kilos por hectárea, 50, 60 kilos por hectárea, pueden transformarse en fitotóxicos para la semilla y directamente destruirla, impedir que germine. El fertilizantes como el fósforo, por ejemplo, tienen una movilidad. Ustedes, no voy a detenerme en esto porque ustedes seguramente lo van a estudiar en otras materias, pero, por ejemplo, el fósforo tiene una movilidad muy reducida dentro del suelo. O sea, por más que llueve y demás, el área de influencia de la partícula de fósforo no va mucho más allá de donde fue colocada. Por lo tanto, si yo coloco fósforo en la misma línea de siembra, apenas la planta crezca, pierda sus raicillas, las primeras, ya ese fósforo ubicado en ese lugar no va a ser tan fácil de que la planta lo pueda acceder y utilizar. Por lo tanto, yo quiero que el fósforo me quede, en vez de estar en la misma línea de siembra, a mí me interesa que el fósforo quede por debajo de la semilla, para que la planta, cuando esté un poquito más crecida, sea capaz de absorber ese fósforo. En fin, como les digo, hay distintas estrategias. La cuestión es de que estas estrategias implican, lo que estamos viendo que nos compete a nosotros ahora, es cómo hacemos con la máquina para que poder cumplir con esas estrategias que yo hago cuando diseño el cultivo. Entonces, hay algunas máquinas aparece la estrategia de que te dé la posibilidad de
fertilizar al costado de la línea, al costado, y más o menos profundo. Bueno, para hacer esto, la única posibilidad que tenemos es colocar otro cuerpo de siembra, pero ahora solamente va a ser un solo disco, nada más, porque no vamos a poner cotarrastrojo ni nada por el estilo. Normalmente se coloca otro cuerpo de siembra que va a ser, en general se utiliza mucho un monodisco, se pone un solo monodisco directamente al costado del tren de siembra. Y así vamos sembrando, entre comillas, fertilizante. Otra opción puede ser, digo, bueno, si yo quiero ubicar el fertilizante más en profundidad, en la misma línea de surco, caso típico del fósforo, como les decía, ¿cómo puedo hacer? Bueno, algunas utilizan la cuchilla abre rastrojo, la corta rastrojo, que se acuerdan que les dije que siempre se coloca más profunda que el abre surco, y en esa cuchilla corta rastrojo se le adosa una zapata, que es simplemente un adminículo al costado, que me permite conducir fertilizante, y esa cuchilla corta rastrojo la utilizo para ubicar el fertilizante por debajo de la línea de siembra. Entonces, en síntesis, 3 posibilidades tengo de fertilizar. Una, que la tienen todos, es en la misma línea de siembra, el mismo surco, y ahí puedo utilizar mi fertilizante, el que sea y el que fuere que haya decidido utilizar. Conociendo supuestamente vos agrónomo, vas a conocer las limitaciones que puedas tener en cada un tipo de fertilizante que uses. 2, colocarlo a la banda, que se llama, o sea, al lado del surco. Para eso necesitas otro abre surco al costado. Opción común, monodisco. Puede ser un bidisco, puede ser. Pero otro surcador. Opción 3, utilizar la cortarrastrojo para ubicar fertilizante en la misma línea, pero por debajo de la línea de siembra. Estas son las opciones, por ejemplo, que ustedes están viendo ahí en esta diapositiva. Bueno, acá vemos la bajada de la semilla y la bajada del fertilizante. Siempre tratan los diseñadores de que el fertilizante vaya más por debajo de la semilla, pero en la realidad los dos prácticamente quedan ubicados a la misma profundidad y en contacto íntimo a ambos. En el caso de que tengamos la clásica, que es acá está sacada como para que se pueda ver, tengamos el disco de siembra, el abresurco, perdón, y las bajadas de los fertilizantes. Bueno, nada, acá vemos la bajada del fertilizante, y ya habíamos comentado que usábamos fundamentalmente, se utiliza el Chevron, aunque hay algunos otros de estrella también para dosificar. Bueno, y acá vemos otros sistemas. Este, por ejemplo, es un cuerpito solamente que tiene un doble disco, ven, que tiene muescado justamente para darle buena capacidad de cortar el rastrojo, porque esto no va a tener cuchilla cortar rastrojo ni nada, solamente va a ser un disco, un abresurco, que va a depositarme, como les decía, entre comillas, sembrar fertilizante al costado, por ejemplo. Y hay algunos sistemas diferentes de penetración positiva, como estas zapatas que ven, que es para fertilizar fertilizante en profundidad. O sea, ya estamos hablando de fertilizante por ahí a 10, 15 centímetros de profundidad, que se utiliza fundamentalmente para girasol. Bueno, ven algunos ejemplos. Acá tenemos un cuerpito que viene con una cuchilla cortarrastrojo y una zapata atrás con el adminículo para que nos fertiliza. Este es un diseño de penetración positiva, no le quita peso a la máquina, penetra por diseño y conseguimos hacer una fertilización a la banda. Puede ser este sistema o puede ser el que ya les mostré, que podamos colocar un doble disco o un doble disco escotado o un monodisco. Se utiliza también, hay sistemas de fertilización líquida. Si adoptamos el WAN, por ejemplo, ¿no? Todo lo que son sistemas que se utilizan también como alternativas de fertilizante, que en vez de ser sólidos son líquidos, bueno, acá la situación es bastante más sencilla de resolver, porque directamente se colocan los tanques en las sembradoras, se adosan,
y la bajada es directamente en la línea de siembra, atrás de la cuchilla corta rastrojo, no hay ningún problema, es muy sencillo de ubicar. ¿Qué otras opciones tenemos aquí en Argentina fundamentalmente? Son los que llamamos iDrill. Las iDrill son sembradoras que no tienen tolva, o sea, son solamente trenes de siembra colocados sobre un bastidor, trenes de siembra colocados sobre un bastidor, y las tolvas están aparte. Las tolvas, fíjense, están aparte, vienen en un tráiler aparte. Y atrás llevamos una sembradora, pero sin tolvas, porque las tolvas están aparte en otro módulo aparte. De este módulo que vemos acá, a la sembradora propiamente dicha que vemos atrás, se lleva la semilla conducida por una corriente de aire que abastece los trenes de siembra. ¿Más o menos queda claro? O sea, tenemos los trenes de siembra y aparte de los trenes de siembra, las tolvas en otro tráiler aparte. Uno va en tándem con el otro enganchado, o sea, uno a continuación del otro. Lo que hay abajo de estas tolvas es lo que le dicen la araña, que es un distribuidor. Acá en el centro cae la semilla y acá hay una corriente de aire dada por una turbina movida por el tractor y conduce la semilla por cada uno de estas mangueras que corresponde a cada abre surco, o sea, a cada tren de siembra que tengamos en el tráiler posterior. ¿Distribuye bien? Sí, no es mejor que los dosificadores normales, la conducción, ni tampoco la penetración de estas herramientas, de estas sembradoras de iDrill, pero tienen una gran ventaja muy valorada en Argentina, que tenemos pools de siembra, trabajamos en superficies muy grandes. Tienen un ancho de trabajo enorme, por eso se pliegan sobre sí mismos, fíjense, para facilitar y facilita mucho los transportes, y tienen una capacidad de semilla y de fertilizante enorme. O sea, porque justamente al tenerlos aparte, tenemos dos tolvas de grandes dimensiones, que hace que tengamos que parar mucho menos para aprovisionarla a la sembradora. Todo esto, un gran ancho de trabajo, más tolvas enormes, hacen que estas sembradoras sean por lejos las de mayor capacidad de eficiencia de siembra. Por lo tanto, son las preferidas para los grandes contratistas, los grandes pools, en situaciones de campos con potreros, digamos, sin problemas serios de trabajo, ¿no? Que no sean relativamente sencillos de trabajar. En esas situaciones hacen un trabajo excelente, tienen una capacidad de siembra fantásticamente importante, y el problema de esto es que, claro, si ustedes observan, entre la parte delantera del tractor y el final, acá tenemos un largo de equipo enorme, lo que hace que este tractor, para dar la vuelta, cuando llega en la cabecera, se toma no solamente su tiempo, sino el radio de giro. Entonces, para usar esto, tenemos que tener potreros realmente grandes, inalambrados, muy grandes, donde estas máquinas realmente expresen su potencial. Si no, no tiene ningún sentido. Bueno, como les decía, la conducción es neumática, desde la tolva al tren de siembra se lleva por mangueras con una corriente de aire. Bueno, miren lo que es trabajando. Cuando da la vuelta, el tractor dobló y todavía el resto de la sembradora ni se enteró. Entonces, esto es lo que les decía de que están pensadas y se lucen en dimensiones muy grandes, para trabajar potreros muy grandes. Pero la capacidad operativa que tienen, no hay ninguna sembradora que las pueda equiparar. Bueno, por último, y ya vamos terminando, no nos falta mucho más, pero no quiero dejar que ustedes se queden sin este concepto. Cuando uno elige una sembradora, es fundamental también conocer y que quede claro el tema del tractor. O sea,
el famoso dimensionamiento, la armonización de equipos que hablamos y que hablaron en el práctico y que siempre mencionamos, no es solamente la armonización de lo que es capacidad tractiva con potencia y la demanda a la tracción. También aparecen otros conceptos tan importantes como ese. Por ejemplo, además de la capacidad tractiva, saber, conocer perfectamente si el sistema hidráulico que viene provisto ese tractor me alcanza para la demanda hidráulica que tenga la sembradora. Estas sembradoras, como ustedes vieron, las que se levantan en el aire para el transporte, las que tienen turbinas neumáticas hidráulicas y demás, me demandan una cantidad de potencia hidráulica muy importante, por las cuales tengo que saber de antemano que mi tractor será capaz de poder soportarlas, esas demandas. Y no solamente, por eso digo, no solamente estamos hablando de una demanda de tracción, sino estoy hablando de una demanda del sistema hidráulico, por ejemplo, que es tan importante como la tracción, porque si la puedo traccionar, pero no la puedo mover con el hidráulico, bueno, tampoco voy a poder hacer el trabajo. Entonces, una cosa tan importante como la otra. El otro tema es el tema de los rodados. Los rodados, conocer la rodadura de los rodados, la transmisión, el patinamiento, de tal manera de que yo también tenga tractores que sean capaces de producir el menor huellado posible, porque si el tractor por delante me va haciendo una huella, en los trenes de siembra que coincidan con las huellas del tractor, y siempre va a haber uno que coincide, porque los rodados tienen más de 60 centímetros de ancho, entonces ahí en esas situaciones tengo que conseguir que no me huellee el tractor. Para eso tengo que ver que los tractores tengan un dimensionamiento de rodados tal de que minimicen la presión específica. Y acá se van a lucir, por ejemplo, tractores con ruedas duales, me van a conseguir que me hagan un efecto deleterio sobre el tren de siembra mucho menor. O sea, por eso van a ser mucho más adecuados. Lo otro también es el manejo del lastre, de los lastres del tractor y del peso para los trabajos de siembra. Porque están relacionados a la rodadura, a las huellas y, por supuesto, al efecto que me va a hacer atrás a la sembradora. Entonces, todos estos conceptos que hablamos del tractor, que hablamos de la sembradora y demás, fíjense cómo ustedes como profesionales tienen que tenerlos en mente para poder aplicarlos y dimensionarlos juntos. Porque eso va a ser la diferencia de por qué mi vecino hizo un muy buen trabajo, tiene una siembra excelente y mi lote no es homogéneo. No tengo lo que llamamos cultivo tablón, que es todo igual. No, tengo un maíz o tengo un trigo, tengo lo que fuere, mal, a destiempo y demás. Bueno, las explicaciones están en todos estos detalles que estamos hablando y que no solamente el tema de la regulación de la sembradora en sí, sino todo lo que estamos comentando hasta el momento. Entonces, como les decía, la utilización de ruedas duales para los momentos de la siembra, al menos, puede ser una práctica muy interesante. El tema del manejo de los lastres, por ejemplo, si tengo un tractor grande, ¿para qué llevar todos los lastres para aumentar ese huellado que les comentaba que después nos dificulta tanto el tema de la siembra? Los lastres pueden ser los lastres de valijines o de cosas, puede ser también el hidroinflado, acuérdense. Bueno, gente, les agradezco la atención. Si quieren, si hay alguna duda, podemos responderla. No sé, si les quedó algo, algún comentario, alguna sugerencia, necesitan algo, si no daríamos por terminado acá. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la atención.